vamos a resolver ejercicios del apartado de óptica física. Esto está en relación con el último vídeo que he publicado explicando contenidos. Bien, son problemas donde vamos a estudiar fenómenos ondulatorios de la luz, fundamentalmente en refracción de la luz, cuando pasa de un medio a otro, el fenómeno de la reflexión total, se suelen poner problemas sobre eso, y también algún problema sobre ondas electromagnéticas, utilizando la ecuación de onda. Bueno, vamos a empezar por el final del documento de exámenes. El primer ejercicio es el 3B de la página 190, que dice así: un rayo de luz de longitud de onda en el vacío 6,5 por 10 elevado a menos 7 metros incide desde el aire sobre el extremo de una fibra óptica. Vale, bien. Es decir, esto sería una fibra óptica. Una fibra óptica, recuerdo que era un tubo fino de un material, normalmente vidrio o algún plástico, con un índice de refracción alto, o sea, el N1 sería grande, ¿vale? Y estaría recubierto de otro material de índice de refracción bajo, de manera que se pueda producir el fenómeno de la reflexión total. Es decir, que un rayo de luz que incida en la superficie de separación de este medio interior y el medio exterior, como este rayito de aquí, pues si incide con un ángulo superior al ángulo límite o ángulo crítico, no se produzca refracción, es decir, no salga fuera y se refleje toda la energía hacia adentro, ¿vale? De manera que el rayo queda confinado dentro de la fibra, dentro del tubito de vidrio. Insisto en que esto está macizo, ¿eh? Ahí no sé por qué la gente piensa que esto está hueco. No, a ver, porque si esto fuese aire, entonces este aire tendría un índice de refracción bajo y no se produciría la reflexión total, ¿eh? Esto es un medio que está, o sea, un medio continuo de vidrio o de plástico, de un material plástico de alto índice de refracción y transparente, claro está, recubierto de otro material de menor índice de refracción. Bueno, pues nos plantean que llega un rayo que forma, o sea, aquí fuera tendríamos aire, ¿eh? Vale, pues llega un rayo de luz formando un ángulo alfa con este eje. Bien. Bueno, perdón, con el eje de la fibra, que es este ángulo, que sería la normal, lo que nosotros llamamos normal cuando estudiamos las leyes de la refracción. Este es el eje de la fibra, ¿eh? Esta línea discontinua. El índice de refracción dentro de la fibra es 1,5, N1. El material que recubre la fibra tiene un índice de refracción N2, 1,4, ¿veis? Es menor. Tampoco es mucho menor, ¿vale? Pero tiene que ser menor que N1 para que se produzca la refracción total. Perdón, la reflexión total. Determine, primero, I, la longitud de onda de la luz dentro de la fibra. Bueno, pues aquí tenemos los datos. Esta es la longitud de onda en el vacío. El ángulo de incidencia de aire hacia la fibra sería alfa. Los índices de refracción, la velocidad de la luz y el índice de refracción del aire, que nos dan como dato 1. A ver, realmente no es 1, es 1 con alguna cifra más aquí al final, pero es prácticamente 1, es 1,00 o lo que sea. Bueno, prácticamente 1, ¿vale? Tú tienes que utilizar el dato que te dan aquí. Claro, si el índice de refracción del aire te lo dan como 1, significa que la velocidad de propagación de la luz en el aire será igual que c, ¿eh? Aunque realmente no es así, es algo menor, ¿vale? Pero tenemos que utilizar los datos que nos den, ¿eh? Bueno, pues cogemos y la frecuencia, sabemos que es la velocidad entre la longitud de onda. Esta ecuación viene de aquí, ¿no? Siempre la velocidad de propagación la hemos calculado como longitud de onda por frecuencia. Y esto es clave, ¿eh? La frecuencia no cambia cuando se produce una refracción o una reflexión. No hay cambio en la frecuencia. ¿Por qué no hay cambio en la frecuencia? Porque la frecuencia
es la misma que tiene el oscilador que esté en el foco de la onda. El oscilador, en este caso electromagnético, que vibra con cierta frecuencia, F, y esa es la frecuencia de las ondas electromagnéticas que produce, y ese oscilador está en el primer medio, en este caso en el aire, y no hay un cambio en la frecuencia. La frecuencia de la onda es la misma que la del oscilador, que está en el primer medio, así que no hay un cambio de frecuencia cuando hay reflexión o refracción. Por tanto, si esto no cambia, pues en el aire será velocidad del aire partido longitud de onda en el aire, que eso sí cambia, ¿eh? O sea, la velocidad de propagación depende del medio y la longitud de onda, por tanto, también. Si tú despejas de aquí la longitud de onda te la traes aquí, F aquí, pues sale que la longitud de onda es V partido F. Si F no cambia, estamos diciendo pues V, y como V sí cambia, por tanto la longitud de onda sí cambia cuando hay refracción, cuando hay cambio de medio, ¿eh? Importante eso. Bueno, pues, entonces como la frecuencia no cambia, para el aire sería este cociente, y para el medio 1, este que hay aquí dentro, este medio 1, tendría este valor, ¿vale? Esta es la frecuencia en el aire, frecuencia en el medio 1, que tiene que ser la misma. Bueno, pues yo ahora cojo y le doy la vuelta a esta ecuación, ¿veis? Le pongo la invierto, ¿no? Le doy la vuelta y ahora multiplico por C ambos miembros de la igualdad, se puede hacer, y resulta que C partido VA es el índice de refracción, ¿verdad? Así es como se define. Pues mira lo que sale. Esta ecuación N, o sea, índice de refracción del aire por longitud de onda en el aire es igual al índice de refracción en el medio 1 por longitud de onda en el medio 1. Esta ecuación, que la hemos deducido a partir de la idea de que la frecuencia no cambia, y a partir de la definición de índice de refracción, esta ecuación se cumple siempre en una refracción. Es muy útil esta ecuación en los problemas, ¿vale? No aparece en el libro de texto, pero es una ecuación que yo recomiendo a los alumnos que tengan presente en los problemas de refracción. El producto del índice de refracción por la longitud de onda se mantiene constante cuando se cambia de un medio a otro. El producto, o sea, cambia n, cambia lambda, pero el producto se mantiene constante. Esto te va a servir en muchos problemas de este tipo. Y ya sabéis que si no te acuerdas, pues la deducción es súper fácil, ¿eh? Si tú dices, esto se basa, y tú para poder decir esto, te estás basando en que la frecuencia no cambia al cambiar de medio. Bien, pues ahora esta ecuación la vamos a aplicar al caso de cuando pasamos de la relación que habría entre el aire y el vacío, ¿no? Imagina que un rayo de luz viene por el vacío e incide sobre el aire. Ya entra en el aire, pues se conservaría esto, ¿verdad? Despejo la longitud de onda del aire y claro, sale pues esto, ¿no? En el problema me están diciendo que el índice de refracción del aire es 1, el índice de el subíndice 0 representa el vacío, el vacío. El índice de refracción del vacío es 1, claro, porque en el vacío, ¿cuál es la velocidad de propagación de la luz? C. Por tanto, C partido C, 1. Y NA en el dato que me están dando a mí, ojo, es 1. Bien, pues 1 partido 1, 1. Igual esto a la longitud de onda en el vacío. ¿Esto por qué lo hago? Pues porque, digamos, para justificar el valor que le voy a dar a la longitud de onda en el aire. Porque si miráis el enunciado, ¿vale? El enunciado dice que tiene esta longitud de onda en el vacío, ¿veis? En el vacío. Entonces yo, si no digo nada directamente, digo, bueno, esto es lo mismo en el vacío que en el aire. Y digo, lambda aire, 6,5 por elevado a menos 7, y no digo nada más, el corrector puede penalizarte porque diría, este alumno no ha justificado el valor que está utilizando para la longitud de onda en el aire, ¿vale? Por eso ya sabéis que yo
no dejo ningún detalle al aire y yo creo que esto justifica plenamente lo que estamos haciendo y da muy buena impresión a un corrector, ¿vale? Dice, bueno, como el valor que me estás dando para n aire es 1, ¿vale? Estamos asumiendo, estamos diciendo que lo mismo da en el aire que en el vacío, ¿eh? Este es el valor que me estás dando, pues yo, bueno, basándome en esto, aquí te muestro, pruebo que la longitud de onda en el aire va a ser igual que en el vacío. Mirad, aquí está el índice de refracción del aire según la Wikipedia. Si buscan en Wikipedia índice de refracción, pues sale aquí una tabla. Mirad qué valor tiene. No es 1, es 1,0002926, ¿vale? Es prácticamente 1, pero no lo es. Si en un problema les diera por poner como valor de índice de refracción del aire, por ejemplo, 1,0003, por ponerlo con 5 cifras significativas, entonces aquí hubiésemos puesto ese valor, en vez de 1, 1,0003, y ya nos saldría exactamente lambda aire igual que lambda vacío, ¿comprendéis? Bien, o sea que esto lo puedes hacer porque el dato que te están dando para en aire es 1, que es lo habitual en los últimos años, ¿no? Bueno, pues ya tenemos que el lambda aire va a ser igual que el lambda en el vacío. Bien, ahora cogemos esta ecuacioncilla otra vez para el cambio de aire al medio interno de la fibra óptica y despejo longitud de onda en la fibra óptica, que es lo que me están preguntando. En el aire 1, n de la fibra 1,5, pues longitud de onda en el aire, que es esta, que es la misma que en el vacío, ya lo hemos probado. Resultado, pues 4,3 por elevado a menos 7. Este es el valor que tiene la longitud de onda dentro de la fibra. ¿Veis? Sí ha cambiado la longitud de onda. ¿Por qué? Porque ha cambiado la velocidad de propagación. Porque la luz no se propaga igual de rápido en el aire que dentro de la fibra. ¿Vale? Bueno. Siguiente apartado, el 2. Determine el valor máximo del ángulo alfa, este ángulo de aquí, o sea, cómo de grande puede ser, el valor más grande que puede tener, para que se produzca reflexión total interna. Aquí en el punto P, para que cuando este rayo cuando entra aquí formando un ángulo alfa, aquí sufre una refracción, lógicamente. Como este medio es más denso que este, es más refringente que este, su valor de n es mayor, el rayo se acerca a la normal. Es decir, el ángulo de refracción S que va a haber aquí, siempre los ángulos los medimos respecto de la normal, ¿eh? El ángulo de refracción S que va a haber aquí va a ser menor que alfa. Vale. Y ahora cuando llegue aquí, con la normal, ahora la normal sería a esta línea. La normal va a formar un ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia, ya sabéis que si es mayor que cierto valor, se produciría reflexión total. Bueno, piden qué relación hay entre ese ángulo alfa, o que cuál es el máximo valor que puede tener para que se produzca reflexión total. Vamos allá. Bueno, aquí tengo un esquemita que muestra la reflexión total. Se produce, bueno, en el caso que nos ocupa, N1 es el interior de la fibra, N2 el exterior de la fibra. O sea, estamos aquí, ¿eh? Interior de la fibra N1, exterior de la fibra N2. Bien. Esta es la normal. Aquí llega el rayo con un ángulo crítico, el ángulo límite o ángulo crítico en el punto P. Para que se produzca reflexión total, sabéis que tiene que ocurrir esto, ¿no? O sea, que el ángulo de refracción sea 90 grados. El rayo saldría paralelo a la superficie, no hay refracción. Lo dibujo aquí en color verde, ¿eh? Despejamos el seno del ángulo crítico, pues seno 90 es 1 y nos saldría 0,93. Bueno, calculamos ahora el ángulo crítico aquí utilizamos la función que la calculadora, ya sabéis que se llama sin menos 1, ¿no? Es la función, esto cuando se escribe pues se pone arcsen, la función arcoseno, el arco de ángulo cuyo seno es tal. Muy importante, a ver, esto fallo muy frecuente, ¿eh? Aquí los ángulos se miden en grados, es lo usual,
Por tanto, para obtener resultados de estos grados, antes de hacer el arcoseno, asegúrate que tienes la calculadora en grados sexagesimales. Tiene que estar en modo deg. Lo mismo que decía que cuando hagamos cálculos con ecuaciones de ondas, el ángulo está en radianes, en rad. Cuando hagamos cálculos de refracción, tiene que estar en deg. Cuidado con esto, porque si no, ya el resultado sale mal. Bien, pues hacemos esto y sale 68,96 grados. Ese sería el ángulo crítico. Es decir, que si el ángulo es mayor que el ángulo de incidencia en el punto P, ¿vale? Y este rayo que hay aquí, cuando llegue a este punto, tiene que llegar con un ángulo de incidencia mayor que y tendrá que estar más inclinadillo que así, para que se produzca reflexión total, que es lo que queremos que pase en una fibra. En una fibra no queremos que haya refracción, no queremos que este rayo, una parte se salga, porque entonces estaremos perdiendo energía, información. Bien. Bueno, pues ya tenemos el ángulo crítico. Y eso ahora lo vamos a relacionar con alfa, porque lo que me piden no es el ángulo crítico, me piden que cuál es el valor más grande que puede tener alfa. El alfa sería el ángulo de incidencia desde el exterior. Tú introduces dentro de la fibra un rayo de luz con este ángulo. Bien, pues esto lo tengo hecho aquí. Mira, siempre os estoy diciendo que hagáis los diagramas grandecitos, y yo no lo he cumplido aquí. Este diagrama tenía que haberlo hecho más grande, ocupando pues todo este espacio, porque, en fin, bueno, aquí como esto está más grande que en el folio, se ve bien, pero recordad esa regla que os dije de poner los dedos índices y el pulgar, y los pulgares formando un rectángulo. Ese es el tamaño que debe tener un diagrama. Vale, aquí no he cumplido yo mi propio consejo. Bueno, pero vamos, para lo que es el vídeo se ve bien. Se ve bien, bien. Ya sabía aquello de que tú haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Eso es lo que tenéis que hacer vosotros, lo que yo diga, no lo que yo haga. Pues aquí tenemos, esta es la situación. A ver si la consigo explicar bien. Esta es la superficie de separación del aire y la fibra, ¿vale? O sea, sería esta línea de aquí, esta línea. Bien. ¿Veis? Esa línea. Aquí tenemos aire, aquí tenemos el medio interno de la fibra. Y aquí tenemos la superficie de separación de la fibra con su recubrimiento, es decir, esta superficie de aquí. Bien. Bueno, pues aquí tenemos el ángulo crítico que acabamos de deducir, ¿veis? Entonces, llega la luz llega de fuera, el rayo de luz llega de fuera formando un ángulo alfa con esta normal. Y se produce y se refracta con un ángulo S, ¿vale? Ese ángulo S, ese rayo, una vez refractado, llega aquí y forma un ángulo crítico. Bueno, pues si aplicamos la ley de Snell a la refracción del aire al medio interno, la tenemos aquí, Na seno alfa, Na es N aire, será igual a N1 por seno del ángulo de refracción aquí, S, este ángulo S respecto de esta normal. Pero ahora, si nos fijamos en este triángulo rectángulo que estoy rodeando con esta manecita, ¿veis? Si nos fijamos en ese triángulo rectángulo, ¿qué relación hay entre este ángulo S y este ángulo crítico? Pues, dado que los tres ángulos de un triángulo deben sumar 180, ¿verdad? 180 grados, pues S será 90 grados menos el ángulo crítico. Esa es la relación que hay entre S y el ángulo crítico. Por tanto, ese sería 21,04 grados. Este ángulo crítico lo hemos calculado antes. Bien, pues ahora lo que hago es calcular ese alfa. O sea, voy a calcular qué alfa se corresponde con este ángulo S de refracción, que es el ángulo necesario para que la incidencia aquí abajo sea con el ángulo crítico. Es decir, que se produzca reflexión total. ¿Entendéis el razonamiento? Primero he calculado cuál es el ángulo crítico dentro de la fibra. Y ha salido 68,96. Vale. Ahora yo digo,
qué ángulo de refracción interna, cuando el rayo pasa del aire al interior de la fibra, qué ángulo S correspondería a ese ángulo crítico. Y bueno, se calcula así, simplemente aplicando que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Bueno, ya ha salido 21,04. Y ahora digo, ¿vale? Si este sea este ángulo S de refracción, ¿cuál será el ángulo de incidencia alfa para este ángulo? Pues aplico la ley de Snell aquí, ¿vale? Esta. Y despejo seno de alfa, N1, NA, y me sale 0,5385. Calculo el ángulo que se corresponde con esto y sería 32,58 grados. Bueno, si lo dejo con 2, ya sabéis que es conveniente dar los resultados con el mismo número de cifras significativas de los datos. En los datos nos dan 2 cifras, no nos dan más, por tanto yo diría que el resultado es 33 grados. Es decir, ese es el ángulo máximo, ¿vale? Es el ángulo máximo. ¿Por qué es el ángulo máximo? Porque si el ángulo de incidencia aquí fuera es mayor que ese alfa, entonces este ángulo S de aquí, sería mayor que 21. ¿Y qué pasa si es mayor que 21? Pues que el ángulo de incidencia que habría aquí en el punto P sería menor que el ángulo crítico, no mayor, sería menor, por tanto no habría reflexión total, ¿vale? Por eso habla de ángulo máximo. Es decir, el ángulo de incidencia tendrá que ser mayor que este, porque si lo metes menor que este, el ángulo de incidencia luego aquí dentro sobre el punto P será menor que el ángulo crítico. O sea, será más inclinado, más acercado a la normal, a esta normal. Por tanto, no habrá reflexión total y se va a salir la luz fuera de la fibra, y eso no es lo que quieres, ¿vale? Bueno, aquí simplemente he hecho otra manera, porque bueno, veis que está hecho como en 2 pasos, ¿no? Primero calculamos S y luego alfa. Aquí lo he hecho de un tirón, he puesto pues he cogido esto y en lugar de calcular S he puesto que el seno de S es el coseno del ángulo crítico. Efectivamente, si tú miras otra vez el triángulo rectángulo, una propiedad de los triángulos rectángulos es que el seno de este ángulo es el coseno de este. Directamente, ¿veis? Aquí ahora el coseno lo pongo en términos del seno del ángulo crítico, y el seno del ángulo crítico se relaciona con los índices de refracción, N2 partido N1. Esto lo he hecho así para que veáis que se puede sacar de un tirón el seno de alfa a partir de los datos del problema. Estos son datos del problema sin necesidad de hacer cálculos intermedios. Pero bueno, da igual, que yo sé que a vosotros os resulta más claro, más sencillo hacerlo así, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya tenemos hecho el problema. Espero que se haya comprendido. Como veis, los problemas de refracción son de este estilo. Estamos aplicando la ley de Snell todo el rato, ¿veis? Y eso sí, claro, hay que tener... hay que dominar muy bien la geometría. Porque hay que hacer diagramas, bien hechitos, grandes, con reglas. Os recomiendo que en el examen tengáis un juego de reglas con transportador de ángulos. Hay unos juegos de reglas que son reglas pequeñas, no de esas grandes, sino un juego de escuadra, cartabón, transportador de ángulos así más pequeñitas que hay, que viene muy bien para esto, y que por supuesto que lo puedes tener en el examen de física, Tú en el examen de física puedes llevar tu bolígrafo de un solo color y tu calculadora científica y también tu jueguecito de reglas, escuadra y cartabón. Y claro, dado que solo podemos utilizar un color, ¿vale? Algunos dirán, bueno, aquí si utilizo yo otro color, por motivos didácticos podría yo haber utilizado aquí en los diagramas más colores. Pero digo, voy a hacerlo con un solo color para que vean que se puede conseguir, ¿no? Pero claro, el dibujo tiene que estar grande, para que se vean todas las letras bien, que quede muy claro al corrector lo que estás haciendo.
Si hace un dibujo raquítico, pues no se ven bien las cosas. Y al poder usar solo un color, pues esto se dificulta, ¿no? Por eso vuelvo a insistir, la necesidad de hacer los diagramas grandes y con regla. Y bien, y si hay que medir un ángulo, pues se mide y se pone exacto, ¿eh? Bueno, seguimos. Ahora el 3B, página 181. Aquí lo tenemos. Dice perpendicularmente. Luego ya las cuestiones escribiré las respuestas, las redactaré y os pondré varios documentos, un documento con cuestiones, ¿vale? El B, perpendicularmente a la cara AB de un prisma de vidrio. Aquí tenemos un prisma de vidrio. Y llega un rayo de luz desde el aire, con una longitud de onda 6 por 10 elevado a menos 7 metros. El índice de refracción del vidrio es 1,5. Vale. Calcule la longitud de onda y frecuencia del rayo dentro del prisma, en el vidrio. Los datos que nos dan son c, velocidad de la luz en el vacío, y n del aire 1. Por tanto, otra vez asumimos que la velocidad del aire, de la velocidad de la luz en el aire va a ser también c. Bueno, pues esto será el índice, voy a llamar n sub v al índice de refracción en el vidrio, y a indica aire. De nuevo aplicamos esta ecuación que os he dicho que es muy útil. Dado que f no cambia, el producto de n lambda se mantiene constante. Por tanto, puedo despejar lambda vidrio de esta ecuación. El resultado es 4 por elevado a menos 7 metros. ¿Veis? La longitud de onda del vidrio es más pequeña que en el aire. Y ahora la frecuencia. Bueno, la frecuencia es v partido lambda. V es c partido por el índice de refracción. Esto lo hago así por utilizar los datos del problema, ¿eh? Y ya tengo pues 3 por elevado a 8, n, que sería 1,5, n del vidrio, se refiere, claro. Y nos sale, claro, cuidado, porque, a ver, si yo pongo aquí, esta es la longitud de onda, el índice de refracción del vidrio, aquí pondré la longitud de onda en el vidrio, O sea, no voy a poner ese por elevado a menos 7, aquí. Cuidado con eso, O sea, siempre n del material con la lambda en el material. Si lo hubiésemos hecho en el aire, pues hubiésemos puesto aquí 3 por elevado a 8, 1, y aquí 6 por elevado a menos 7. Y debe salir el mismo valor, porque ya sabemos que la frecuencia no cambia. Pues ya tenemos la longitud de onda y la frecuencia, muy sencillo. Vamos al segundo apartado, que es un poquillo más complejo. El valor más grande que puede tener el ángulo alfa, este ángulo de aquí, para que no se refracte el rayo hacia afuera del prisma por la cara AC. A ver, este rayo, ahora, cuando llegue a esta superficie de separación, como llega perpendicular a ella, no sufre desviación, ¿vale? Claro, si el ángulo de incidencia es 90 grados, el ángulo de refracción, ¿cuál sería? 90 grados también, ¿vale? Bueno, entonces, este llega aquí, atraviesa sin desviarse, ¿vale? Y incide sobre esta superficie, ya si va a tener una inclinación, como vemos aquí, en este dibujo. Este sí lo he hecho más grande, ¿Veis? Aquí llega el rayo, sin desviarse, y llega aquí. Entonces aquí se va a producir, bueno, aquí en principio puede haber reflexión y también refracción. Lo que nos pregunta es qué valor tiene que tener alfa para que no se refracte el rayo hacia afuera, es decir, para que se produzca reflexión total otra vez, como antes. Bueno, pues entonces, tenemos aquí esta construcción que he hecho. La normal tiene que ser normal a esta superficie, claro. La normal
queremos que el ángulo de incidencia sería el ángulo crítico, ángulo límite, porque queremos que se produzca reflexión total. A ver, el ángulo de refracción sería 90 grados, es lo que queremos, por tanto esto también es 90 grados. Luego, si nos fijamos en la construcción, si este ángulo es el ángulo crítico, este ángulo también lo es, porque esta línea es perpendicular aquí, ¿veis? Según cómo está esto construido, este ángulo, o sea, esta línea es paralela a esta, ¿vale? Entonces este ángulo sería igual que este de aquí. Y esto aquí es un triángulo rectángulo. Bien. Bueno, de ahí la importancia, para hacer un problema de estos bien, tienes que hacer un buen diagrama, bien hechito, y claro, para ti mismo. Y luego para el corrector. El corrector ve esto y dice, esta persona tiene claro lo que está haciendo. Bueno, primero, relación entre ángulo crítico y alfa. Pues miramos el triángulo rectángulo y vemos que este ángulo debe ser 90 menos alfa, para que la suma de los tres me dé 180. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la relación. Ahora aplicamos la ley de Snell aquí a la refracción del rayo dentro del prisma, en esta superficie. N vidrio por el seno del ángulo crítico será igual a n del aire, aquí fuera, por el seno de 90, porque yo quiero que el ángulo de refracción sea 90. El seno de 90 es 1, por tanto, el seno del ángulo límite o crítico es NA partido de NV. Esto siempre es lo mismo, siempre lo hacemos así cuando hay reflexión total. Por tanto, el ángulo crítico sería el arcoseno de NA partido NV. Y alfa es 90 grados menos ese ángulo. ¿Veis? Pues pongo 90 menos el arcoseno de NA partido NV. Aquí está hecho de un tirón. A lo mejor vosotros preferís primero calculáis el seno, lo ponéis aquí, luego calculáis el ángulo crítico y luego lo ponéis aquí. Bueno, si preferís hacerlo así, está bien. A mí me gusta hacerlo de un tirón y así obtengo una expresión alfa en función de los datos del problema directamente sin cálculos intermedios. Bueno, pues sustituyo. Otra vez recuerdo que hay que tener la calculadora en DEG para calcular correctamente este arcsen y me sale 48 grados. Es decir, el valor que tiene que tener alfa, otra vez sería el ángulo más grande que puede tener, el valor máximo que puede tener alfa sería justamente 48 grados, ¿vale? Si alfa es más grande que ese valor, ya delta c será menor, perdón, el ángulo este de incidencia será menor que el ángulo crítico y entonces no habrá reflexión total y se saldrá parte de la energía, se refracta hacia afuera, ¿vale? Bueno, este problema muy similar al anterior, si os dais cuenta se resuelve igual. Bien, continuamos ahora. Vamos a hacer el 3B, página 180. Página anterior. Vamos allá. Una lámina de vidrio de caras plano-paralelas de 0,03 metros de espesor situada en el aire. Incide un rayo de luz monocromática. Esto significa luz de una sola longitud de onda, de una sola frecuencia. Por ejemplo, luz roja o luz azul, ¿vale? Con un ángulo de incidencia de 35 grados. Bien. Velocidad de propagación del rayo de la lámina, 2 por elevado a 8 metros por segundo. También tenemos como datos C y en el aire otra vez siempre 1. Determine el índice de refracción de la lámina de vidrio. Bueno, esto sería la lámina de vidrio. Este dibujo también me ha salido un poco pequeño, Lo que pasa es que, a ver, yo lo hice que cuando los ángulos son pequeños, pues claro, se aprieta todo mucho. Entonces, claro, yo empecé a hacer el dibujo y ya cuando lo tenía casi terminado, digo, esto ha salido pequeñito, pero en fin. Ya no lo iba a hacer otra vez, que no hay tiempo. Vosotros, venga, hacedlo grande, que se vea bien. Aquí se ve bien, porque claro, esto
el tamaño que estáis viendo en la pantalla, si tenéis un ordenador portátil o de sobremesa, el tamaño que estáis viendo es mayor realmente que el tamaño que ves en el papel, ¿vale? Pero si vieseis el papel, veríais que es más, que el esquema ha salido pequeño y hay que hacer esquemas grandes, ¿eh? Hay que ser generoso en esto. Y estos ángulos sí los he medido con transportador de ángulos, ¿vale? Así el dibujo que tú haces te sirve de guía a ver si lo que estás haciendo está bien, también. O sea, estás resolviendo el problema gráficamente y también numéricamente. Bueno, pues esta es la lámina de caras plano-paralelas, es decir, una lámina de vidrio, como la que hay en una ventana. Eso es una lámina de caras plano-paralelas, son planas y paralelas. Aquí dentro tendríamos vidrio, aquí aire y aire. Llega esto con un ángulo de incidencia de 35 grados, ¿veis? Medido respecto de la normal. Vale. Un esquema con la trayectoria del rayo y determine el ángulo de emergencia. Bueno, eso es lo segundo. Determine el índice de refracción de la lámina de vidrio. Bueno, el índice de refracción... A ver, ¿dónde está hecho esto? Aquí. Índice de refracción es velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el material. Como en este caso es 2 por elevado a 8, pues sale 1,5. El índice de refracción no tiene unidades, porque es el cociente de dos velocidades, no hay unidades. Bueno, ya tenemos el índice de refracción. Ahora, segundo apartado. Realizo un esquema, ¿ves? O sea, que se me pide un esquema. Se me pide y se va a valorar ese esquema. Por eso es importante que esté hecho con regla, grande, que se vea todo muy bien, completo, que no falte ningún símbolo, todo eso. Un esquema con la trayectoria del rayo y determine el ángulo de emergencia. El ángulo de emergencia es el ángulo de salida. Bueno, vamos a verlo. Entonces, llega aquí el rayo con este ángulo de incidencia y se refracta. Se refracta de modo que el ángulo de refracción será ese, este ángulo que hay aquí. ¿Vale? Ese. Bueno, para calcular ese ángulo utilizamos la ley de Snell. Podemos ponerlo así, n1 seno de i, n2 seno de s, o también se puede poner seno de i partido velocidad en el primer medio, igual seno de s, velocidad en el segundo medio. La velocidad de la luz en el aire sería c partido n en el aire, como es 1, pues sería igual a c. Pues yo puedo calcular el seno de s, lo despejo de aquí, y me da 0,3824. Es decir, el ángulo de refracción S, este de aquí, es 22,5. Entonces yo hago mi dibujo, mido este ángulo y lo hago de 22,5 grados. ¿Vale? Podéis decir, ¿por qué he utilizado esta ecuación y no esta? Porque los datos del problema son velocidades. ¿Vale? Pero que vaya que podría haber utilizado esta. N1 sería n en el aire, que es 1. Y N2 sería este 1,5, que lo acabo de calcular, como queráis, ¿vale? Lo que sí es importante que recordéis que la ley de Snell, si se pone con índice de refracción es n por el seno del ángulo, pero si se pone con velocidad es seno del ángulo partido la velocidad, Cuidado. Bueno, pues ya tenemos que el ángulo este S es 22,5. Ahora, pero ese no es el que me piden. El que me piden es el ángulo con el que sale, es decir, este otro ángulo de aquí. Vale, entonces ahora el rayo se mueve, se desplaza por dentro de la lámina e incide otra vez sobre la siguiente cara y ahora saldría hacia el aire. Aplicamos otra vez la ley de Snell aquí. Mira, ahora el ángulo de incidencia I será igual a este ángulo S. ¿Veis? Estas dos líneas son paralelas, entonces este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo. El ángulo de refracción S va a ser igual al nuevo ángulo de incidencia I. ¿Vale? Esto es por construcción geométrica del ángulo que está aquí, sería el ángulo que hay entre las dos diagonales de esta lámina. Vaya, entre las dos diagonales, digo. Entre las dos, sí, una vez hemos dibujado estas dos líneas, que son paralelas,
y la trayectoria del rayo es la diagonal del rectángulo, pues este ángulo de aquí será igual que este de aquí. Mira, si no te ha quedado muy convencido, dices, ¿cómo que estos dos ángulos son iguales? Mira, si tú piensas, ¿cuál es el seno de este ángulo S? El seno de S sería este cateto partido esta hipotenusa, ¿no? Vale, y el seno de I, pues sería este cateto opuesto, partido la hipotenusa. Si te das cuenta, los catetos son iguales, ¿eh? Y la hipotenusa también. Es decir, van a tener el mismo valor de seno. Por tanto, pues son ángulos iguales. O también lo puedes ver con el coseno. El coseno de S es esta línea. Esta línea partido de hipotenusa. Y el coseno de I es esta línea partido de hipotenusa. Son las mismas, ¿eh? Así que esos ángulos son iguales. Bien. Esto lo utilizamos antes también en otro problema. Por tanto, este nuevo ángulo de incidencia es este S, será 22,5. A ver, no confundamos, este ángulo I no es este, ¿eh? Este ángulo I será el nuevo ángulo de incidencia en esta otra superficie. Bueno, pues si aplicamos la ley de Snell aquí, al paso del rayo del vidrio al aire, pues si ahora ponemos aquí 22,5 y aquí ponemos n del vidrio, pues claro, si este es el aire, ¿qué valor va a salir para el seno de S? Pues este valor. En la refracción de aquí a aquí es lo mismo que la refracción de aquí a aquí, pero al revés. Pero claro, se tiene que seguir cumpliendo esta igualdad. Por eso el valor del ángulo de salida sería 35 grados. Es decir, el ángulo de emergencia que se llama. ¿Eh? El ángulo de emergencia es igual al ángulo de incidencia. ¿Veis? Sí, el rayo entra aquí, se pega a la normal, pero al salir se separa otra vez. Y sale con el mismo ángulo con el que entró. Pero claro, esto no es evidente. Para demostrarlo tenemos la ley de Snell, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos el ángulo de emergencia. 35 grados ha salido. Ahora, apartado 3. Determina el tiempo que tarda el rayo en atravesar la lámina. Bueno, pues en atravesar la lámina lo que queremos es saber el tiempo que ha tardado en ir de aquí a aquí, siguiendo esta línea. Aquí tengo otro esquema más simple para calcular esto. Bueno, esto sería el espesor de la lámina, E. Y esta es la distancia que ha recorrido el rayo dentro de la lámina, D. Y el ángulo S, este de aquí, que era 22,5, como hemos calculado. Pues aquí ya trigonometría básica. El coseno de S es E partido D. De espejo D. E partido coseno de S. Ahora cojo y digo la velocidad de la luz, o sea, la luz se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, ¿vale? Entonces la velocidad de la luz en el vidrio será igual a la distancia entre el tiempo empleado en ello. Despejo el tiempo, sustituyo D, ¿veis? E partido coseno S partido V del vidrio. Esto significa velocidad de la luz en el vidrio, V sub V. Y ya está. Cojo los datos que me han dado, 2 por elevado a 8, tal. Y la distancia, el espesor era 0,03 metros, ¿veis? El resultado es 1,6 por elevado a menos 10 segundos, un tiempo muy pequeño, lógicamente, porque la luz tiene una velocidad muy grande. Esto es lo que me piden, el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Y ya hemos terminado el ejercicio. El ejercicio 3b, página 180. ¿Vale? Como llevamos 44 minutos de vídeo, me voy a parar aquí y los siguientes ejercicios se harán en otro vídeo.